¿Qué puede revelar un test psicológico sobre una persona? Hoy conversamos sobre cómo funcionan realmente estas evaluaciones, cuándo se utilizan y qué información pueden aportar dentro del proceso psicológico. Esto es Adipados, el podcast donde la psicología y la salud mental se vuelven conversación junto a profesionales que nos ayudan a entender la mente, nuestras emociones y la forma en la que actuamos. Hoy nos acompaña María José Correa, psicóloga clínica y educacional, quien además cuenta con un magíster en psicoterapia individual, de pareja y familia, con enfoque constructivista y con una serie de especializaciones en evaluaciones psicológicas y también es académica universitaria. Bienvenida María José, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por estar conversando hoy sobre estos temas. María José, para ya dar inicio a la conversación, ¿qué fue lo que despertó tu interés por especializarte en el mundo de la evaluación psicológica y de los test? Una pregunta muy interesante. May. Lo que más me fascinó de las evaluaciones psicológicas en general fue verlos no como etiquetas a los test, sino como una ventana de entrada a la subjetividad de las personas. Porque muchas veces las personas no pueden expresar en palabras su malestar, no saben expresar qué es lo que les sucede, qué es lo que les sucede a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel conflictivo internamente. Entonces, esto nos permite entender ese malestar interno que traen y finalmente poder llegar a una solución y tratar de llevarlos y acercarnos a un tratamiento y ayudar a esas personas. Si no, entonces eso finalmente nos permite, no con una idea de etiquetar y decir, tienen un diagnóstico, sino como una forma de entender ese mundo interno y ese psiquismo que muchas veces está lleno de malestar y que ellos no pueden expresar en palabras. No, totalmente. ¿Y esto comenzó en el pregrado, después del pregrado? Yo diría que en pregrado. En pregrado me empezó a gustar mucho, sobre todo uno de los test que voy a nombrarte más adelante quizá, con los test proyectivos. Me gustó mucho especializarme, me llamó mucho la atención. Y la información, la cantidad de información que te puede dar un test que te arroja y que una persona no es capaz muchas veces de verbalizártelo de manera consciente. Porque la idea de los test es que uno puede llegar, muchos de ellos, a la parte inconsciente que la persona no es capaz de poner en palabras. No, totalmente. Como que dice mucho finalmente. Totalmente. Sí, yo me acuerdo cuando niña que me hicieron esta evaluación de dibujar la casa, de también la persona bajo la lluvia. Al final todos igual desde niños nos vemos relacionados a estas herramientas. Exactamente. También. Y tú lo haces de manera tan natural, pero hay toda una lógica por detrás. Exacto. Y dices tanto finalmente en una gráfica, en un dibujo. Claro, es que la idea finalmente es poder llegar también de manera acertada y personalizada a ese paciente. No es algo, y hay una forma de hacerlo para que la ayuda que después va a ofrecer a partir de ese test sea dirigida y personalizada con lo que esa persona necesita. Claro. No sea algo estandarizado. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué sale? ¿Qué arrojó el test de Pepito, de Juanito, de María, que van a ser test y respuestas completamente muchas veces distintas y que necesitamos acertarle a la necesidad de ese paciente, lo que ese paciente arrojó en sus resultados? Claro. Y bien, cuando hablamos de test psicológicos, ¿de qué tipos de pruebas estamos hablando y cuáles son las que más se utilizan actualmente? A ver, actualmente generalmente los test psicológicos se dividen en 3 grandes grupos. Tenemos por un lado los test psicométricos o cuestionarios, que son todos aquellos que miden cuantitativamente ciertas variables, ¿ya? O ciertos rasgos. En esos casos tenemos, por ejemplo, los que miden inteligencia, los que miden ansiedad, los que miden depresión. Ahí tenemos, por ejemplo, el VICE en adultos, el WISC en niños, que miden inteligencia, el cuestionario de Beck, que mide ansiedad o depresión, pero todo es cuantificable y a través de un cuestionario que generalmente o el psicólogo aplica o la persona se autoaplica. Y ahí te da un puntaje y te da generalmente síntomas, mide muchas veces. ¿Ya? Cosas puntuales de la personalidad del sujeto.
Ujú. Después tenemos los test proyectivos, donde generalmente miden aspectos mucho más inconscientes del sujeto. Y ahí tenemos el test de Rorschach, tenemos el test de relaciones objetales, generalmente a través de láminas, de manchas, y donde accedemos al inconsciente del sujeto Ujú. y nos permiten acceder a aspectos mucho más profundos de la personalidad. Ujú. Ya, y es a través de la proyección, o sea, de lo que su inconsciente está proyectando en estas láminas. Ya. Y después tenemos los test neuropsicológicos, que lo que hacen son evaluar funciones neurocognitivas o funciones más cognitivas, como la memoria, la atención, la concentración, funciones cognitivas o ejecutivas, lenguaje, y eso también mide otros aspectos del sujeto asociado mucho más a lo cognitivo. Ujú. Esos son los tres como grandes grupos que clasifican a los test psicológicos. Perfecto. Bueno, cada vez más se pueden encontrar Ujú. estos test en internet que prometen, de hecho, decir cómo es tu personalidad o incluso si tienes algún trastorno. Ujú. ¿Qué riesgos tiene interpretar estos resultados sin la orientación de un profesional? Por ejemplo, que yo vaya y haga este test en internet y Claro. me arrojó un resultado. A ver, es súper riesgoso, Ya. hay que decirlo desde ya. ¿Por qué? Porque los test en internet, ¿qué es lo que pasa? Hay un sesgo súper importante de confirmación por un lado y por Ya. otro lado está el riesgo de patologización. ¿Qué Mm. sucede acá? Que los test tienen y tienen que tener, generalmente los test en internet no tienen la fiabilidad, la confiabilidad y la validez que debieran tener los test que están estandarizados para evaluar tal o cual rasgo, tal o cual función cognitiva, tal o cual aspecto de la personalidad, que están Ujú. evaluados y estandarizados con baremos, que son estas escalas para medir la población chilena, mujer entre tal y tal edad, entonces están validados con ciertas escalas para que midan lo que dicen medir. Mm. Ya, entonces, pues eso tenemos por un lado que no tenemos la fiabilidad suficiente. Y por otro lado está el riesgo de patologización. ¿Qué significa eso? Que nos pueden dar como falsos positivos o falsos negativos. Entonces, si uno hace un test, por ejemplo, en internet, puede pasar que a lo mejor que yo no tengo nada, soy súper sana, pongamos, Ujú. puede que me salga un sesgo de que a lo mejor salí con altos niveles de ansiedad, Ujú. porque como no tiene la fiabilidad, la validez ni nada, Claro. y me patologizo, me problematizo con algo que no tenía. Mm. O al revés, alguien que a lo mejor sí tiene algo grave o más preocupante, salga con un sesgo de un falso negativo, ¿no es cierto? Y que me sale que no tengo nada y en verdad esa persona sí tenía que ser evaluada correctamente por un profesional y sí requería ayuda con un Y quizás de profesional. manera más urgente Más también. urgente, claro, más grave. Claro. Entonces, tenemos que recordar que los test en sí mismos, solitos, no sirven para, Mm. no se pueden aplicar solo los test aislados de un proceso de psicodiagnóstico. Claro. Eso es lo que quiero decir. Tiene que ser inserto en un proceso psicodiagnóstico con un psicólogo que te evalúe, donde hay un motivo de consulta, donde el psicólogo tiene que ver tu historia clínica, tiene que evaluar tu anamnesis, donde hay una hipótesis que tiene que evaluar y en esa historia y en eso se inserta dentro de un proceso con etapas claras, tú insertas el test, Claro. donde hay una observación, hay un examen mental, hay una serie de cosas que tú tienes que evaluar y el test es un recurso más, Mm. pero no el test aislado me va a arrojar algo. Claro. Entonces sacarlo lo saca de contexto, así que lo Ujú. aplico solo. Sí. No, y Entonces, falta toda la parte de la la clínica, interpretación también, la po. interpretación que lo Claro. hace el psicólogo, el El profesional, con las profesional, herramientas claro, que tiene. Sí. exacto, Sí. y tiene que ser en un contexto clínico, Claro. porque por eso nos sirve mucho, porque eso es lo que le digo cuando le explico a mi estudiante. Cuando uno evalúa, por ejemplo, un dibujo, Ujú. y uno interpretamos dibujos aislados, evaluamos niños, por ejemplo, yo no saco nada con evaluar un dibujo de un niño y decimos, ya, dibujo tal, interpretemos este dibujo. Ya, pero de repente hay interpretaciones que pueden ser vistas de una u otra forma dependiendo el caso, el contexto del niño, el motivo de consulta. No puedo evaluar un dibujo aislado de quién lo dibujó. Mm. Necesito ese contexto clínico al paciente, el motivo de consulta, su historia de vida, Claro. para saber cómo lo interpreto muchas veces. Mm. ¿Me sigue? Entonces, el test aislado no te da una buena respuesta. Claro. Necesitas el contexto. Es un complemento. Es un complemento, es una herramienta técnica al servicio de la persona que tiene que ser inserto en todo este contexto clínico.
Totalmente. Bueno, los test proyectivos son algunas de las herramientas más conocidas dentro de la evaluación psicológica, como comentaba María José. Aunque muchas personas han oído hablar de ellos, pocas saben realmente cuándo se utilizan y qué información pueden aportar al proceso clínico. Hoy queremos detenernos en 4 herramientas muy utilizadas: el test de Zülliger, el test de relaciones objetales y el test de Rorschach. Me gustaría que fuéramos uno por uno y que me cuentes, María José, qué evalúa cada uno y cómo se aplican. Ya, a ver, partamos primero por el test de Rorschach, Ya. que por excelencia este es el test de las láminas, ¿no es cierto?, donde están las manchas de tinta, que son bilaterales, y que por excelencia el test que mide en profundidad personalidad, ¿ya? Mide trastornos de personalidad, te mide todo lo que es el control de impulso, mide tu capacidad de juicio de realidad y está muy ideado principalmente para hacer diagnósticos clínicos y psiquiátricos. ¿Ya? Es un test que tú tienes que aplicarlo pasándole las láminas una a una al paciente, donde el paciente tiene que decir qué es lo que ve en esas láminas. ¿A qué se parece lo que ve en esas láminas? Hay un formato de pregunta que uno tiene que hacer y donde el psicólogo tiene que ir de alguna manera tabulando esas respuestas, que después uno lo pasa a ciertos códigos y hay ciertas fórmulas y hay porcentajes que uno debiera cumplir a ver en qué rango se encuentra ese paciente para ver si está más adecuada o menos adecuada su respuesta. Y en base a eso podemos ver qué características tendría su personalidad. Y bueno, por excelencia es el test de personalidad por excelencia. Claro, me da curiosidad este test particularmente, porque siento que puede haber un mundo de respuestas. Sí. ¿Cómo se clasifican las respuestas, por ejemplo? ¿En qué sentido cómo se clasifican? Porque yo podría decir muchas cosas de una lámina, muchas palabras, la verdad. Entonces, ¿hay algún sistema de clasificación dependiendo de lo que uno dice? Sí, o sea, hay formas, generalmente una de las formas de clasificar es qué tan popular. A ver, nosotros contamos con unos manuales que de alguna manera el manual te dice si está dentro de los rangos de las respuestas populares o no populares, por ejemplo. Ya. Entonces, hay cierta estadística que te dice ya, ver ciertos elementos, pues no puede decirlo, a lo mejor ciertos elementos en la lámina 1, esto se espera que es popular. Ah, perfecto. Ya. Si tú no ves esas respuestas populares, estarías un poquito fuera de la norma. Ya. O también eso es una de las cosas que evalúas, si es popular o no el elemento que tú estás viendo. Claro. También evalúas la forma en que lo ves, la calidad formal. Entonces, si está bien o mal visto, porque yo puedo decir que veo un murciélago en la lámina 1, pero no está bien visto ese murciélago. Entonces, a lo mejor, claro, el murciélago es popular, por ejemplo, en la lámina 1, pero si no está bien visto o la persona, el paciente, no justificó bien esa respuesta y vio el ala donde no correspondía, te da la antena y el ojo del murciélago donde no corresponde, también está mal visto y le voy a poner una categorización yo de menos en vez de ponerle un más. Claro. Entonces, finalmente uno va dándole puntaje a cada uno de estos elementos y ahí uno va viendo y finalmente sale con algunas como puntaje, por así decirlo, entre comillas, por cada lámina. Además de las expresiones que va haciendo en cada una de estas láminas, porque si la persona dice, ¡uy, qué fea esta lámina! ¡Uy, me acordé de lo que cuando yo era chica también vi un murciélago! Todos esos comentarios también uno los tabula. Ya, perfecto. Entonces, hay muchos elementos que uno tabula en el test de Rorschach. Ya. No solamente en la respuesta, por eso, volviendo a tu respuesta anterior de verlo en internet, mucha gente cuando ve y busca el Rorschach, ya, ¿qué es lo que no puedo ver en internet? Te dice, no vea sangre, no vea cosas muertas, te dice solamente las respuestas, pero también uno evalúa la forma en que las da. O sea, es mucho más profundo. Mucho más profundo. Si giraste la lámina, si no la giraste, si dijiste, uy, me acordé de esto, cuando yo era chica también vi un perrito como el que estoy viendo acá. Si dices que fea la lámina, uy, que me generó, no me gustó, o me gustó mucho. Todas esas cosas uno lo tabula. Me imagino que también va a depender mucho del momento en el que uno lo haga. O sea, si yo tomé el test de Rorschach cuando era niña y después ahora de más adulta, también van a ser muy distintas mis respuestas. Van a haber respuestas, claro. Según tu experiencia de vida, si acá estás atravesando un duelo, por ejemplo, van a variar algunas respuestas también. Entonces, sí, hay algunas cosas que si es más de tu estructura de personalidad, que esas se van a mantener. Ya. Porque la estructura no va a cambiar mucho.
Pero si hay cosas más sintomatológicas de tus síntomas y estás atravesando a lo mejor una depresión en este momento o un trastorno de ansiedad, ahí también el Rorschach es capaz de ver qué aspectos son más sintomáticos de tu momento actual y qué cosas son más estructurales como de fondo, de tu estructura. También es capaz de discriminar eso. Ya, y me imagino que una lámina por sí misma tampoco va a decir mucho, o sea, es el conjunto, me imagino, Claro. de todo el test. Tienes que sumar todas las láminas, uno saca porcentaje de todas las láminas, de tu 100% de las láminas. Ya. No puedes sacar láminas aisladas. También se saca en una entrevista, también se hace en un contexto. No puede ser el test aislado como lo veíamos antes, tiene que ser en base a un contexto clínico, en un psicodiagnóstico idealmente, que dura 4 o 5 sesiones, un psicodiagnóstico por lo menos. Bien, y pasando con el test de relaciones objetales, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? El test de relaciones objetales también es un test de personalidad, que también te muestra láminas, pero generalmente hay dibujos de figuras humanas y lo que evalúa principalmente se enfoca principalmente en las formas, los vínculos que establece el paciente en su forma de relacionarse con los otros. Ya, o sea, no es tan abstracto. No es tan abstracto como el Rorschach, que en el Rorschach tú puedes ver figuras humanas, puedes ver animales, puedes ver objetos. Acá todas te inducen que son figuras humanas de partida. Y tienes que contar una narrativa con respecto a qué es lo que está pasando en esa lámina. Tienes que contar un cuento. ¿Qué está pasando en esa lámina? ¿Qué pasó antes y qué va a pasar después? En el Rorschach no cuentas historias, en el TRO sí. Ya que el test de relaciones objetales se le llama TRO de forma abreviada. Y ahí tú tienes que contar esta historia y lo que uno va viendo es, finalmente lo que te da, la información que te da este test, es cómo son tus vínculos. Si tú tiendes, cuáles son tus vínculos de preferencia o los vínculos que tú percibes como más amenazantes. Si yo prefiero, por ejemplo, vincularme, me vinculo de manera dependiente en mis parejas, si prefiero estar en solitario, si prefiero manejarme, me siento más cómoda en los grupos, a lo mejor. Si como temo al compromiso, a lo mejor necesito siempre meter un tercero en mis relaciones. Entonces, generalmente apunta aparte de tus mecanismos de defensa, que también lo da el Rorschach y el TRO, pero apunta mucho más el TRO a los vínculos y a las relaciones interpersonales y cómo tú te vinculas con las demás personas. Entonces, cuando generalmente un paciente tiene problemas vinculares o relacionales con los demás, por algún motivo, a veces el psicólogo o el psiquiatra te manda a hacer ese test o complementar ese test porque algo está pasando con los vínculos. Ya. De repente personas que algo pasa que en todas sus relaciones termina boicoteando las relaciones. O siempre tiene problemas, no sé, un chico, porque se aplica desde la adolescencia, desde los 13, 14 años en adelante, siempre tiene problemas con los grupos, con los pares. O tiene una dependencia extrema con la mamá, o tiene una ansiedad de separación con la mamá. ¿Qué pasa con los vínculos con ese chico, por ejemplo? Entonces, algo pasa en los vínculos, en las relaciones que tiene algo. Entonces, y de manera muy inconsciente también. Todo inconsciente, claro, porque los dos son test proyectivos. Sí. Cuando se habla de proyección, se habla de algo inconsciente que uno está poniendo en los test y estoy plasmándolo en estos test sin darme cuenta. Claro, claro. Pero claro, ya es un patrón evidente. O sea, uno dice, Claro. ¿por qué me pasa esto de nuevo? Porque claro, de nuevo, de repente justo en las relaciones o siempre me vinculo con personas que terminan, por ejemplo, violentándome. Claro. O me vinculo con personas mayores que siempre terminan agrediéndome de cierta manera. O mis relaciones de pareja no duran. O siempre termino o me siento más cómodo en relaciones viviendo solo a lo mejor, aislándome, porque mi soledad o la soledad me amenaza. Me siento incómoda viviendo soledad. Entonces generalmente apunta mucho más a la forma de vincularme el TRO y a las relaciones interpersonales. ¿Y en cuanto al test de Zülliger? Ya, el Zülliger viene como que se hereda un poquito directamente del Rorschach. También es un test que son 3 láminas en este caso, también son de manchas, bilaterales también, pero se usa en un contexto mucho más laboral, para selección de personal. Ya también te arroja algunos indicadores de personalidad, pero está mucho más enfocado a ver tu capacidad de adaptación, tu capacidad de manejo de la frustración. ¿Como habilidades? Habilidades, pensando, también te da información de la personalidad, pero
uno lo piensa más y te arroja mucho más los manuales, información en un contexto laboral. Pensando en selección de personal que se hace mucho más rápido que aplicar 10 láminas. Claro, sí. Entonces, en selección de personal se aplica mucho más que los otros dos que se hacen en un contexto mucho más clínico o incluso más forense también. ¿Y has visto, por ejemplo, si el test de Zülliger se aplica como en ciertos rubros particularmente o...? No es selección de ¿No? personal en general. En general, ya, Sí. para todo. Sí. Bueno, ¿y en qué situaciones recomendarías, María José, utilizar cada uno de estos instrumentos y qué profesionales están capacitados para aplicarlos e interpretarlos? Bueno, un poco, como te explicaba, diría que el Rorschach y el TRO tienen que ser siempre en un contexto más clínico, más forense, psiquiátrico, generalmente para orientar. Piensa que acá lo que uno hace es, los test uno lo aplica para orientar un tratamiento posterior. Cuando uno te mandan a hacer un psicodiagnóstico, que dentro del psicodiagnóstico tenemos la aplicación de las pruebas, ¿ya? Que para eso se hace el psicodiagnóstico. Se hace un psicodiagnóstico para ver qué le pasa a la persona, ¿no es cierto? ¿Qué le puede estar sucediendo? ¿Y qué necesita? ¿Cuál es el mejor tratamiento que necesita esa persona? Psicoterapia, tratamiento farmacológico, alguna ayuda en el colegio, a lo mejor que requiera ese niño o ese adolescente. Entonces, para eso es, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que nos arroje esa información y que podamos ayudar a esa persona después de eso. Desde lo clínico, tenemos el Zülliger, nos da información, principalmente, como les decía, que para la selección de personal, muy útil en esos casos, en el contexto organizacional. Ya. Ahora, en ambos casos, lo ideal es que lo aplique siempre un psicólogo que esté formado y que esté especializado en el área, que ojalá tenga alguna formación ideal, ojalá de posgrado o un diplomado posterior o cursos de especialización. Ya. Porque hoy en día cada vez más, aparte que las universidades están acortando bastante las mallas curriculares, antiguamente se pasaba y se profundizaba mucho más en los test como malla, hoy en día se están cortando mucho más las mallas, entonces se profundiza cada vez menos. Pese a que en Chile no te exigen certificarte, por ejemplo en Rorschach, ni entró para tú hacerlo en la clínica, en contexto clínico, a diferencia del BISC y del VAIS, que te lo pide, sí te lo exige el Ministerio de Educación para aplicarlo en los colegios, por ejemplo, te exigen una certificación, pero por un aspecto ético y de especializarte y de manejar bien la técnica, como es una técnica compleja, no es algo que te baste el pregrado. Porque hoy en día el pregrado está como, te están pasando hoy en día por las mallas que están habiendo a nivel nacional, están cambiando mucho las mallas de las carreras, o sea, de la carrera de psicología, y están pasando muy por encima lo que son estas técnicas. Entonces no alcanza a ser suficiente para que tú de pregrado salgas especializado en Rorschach, en TRO. Entonces ahí yo sugiero tomar siempre un curso. Tendrían nociones. Nociones. Claro. Pero para que tú éticamente salgas con eso listo para ir a aplicarlo, no es suficiente. Ya, perfecto. Cuando se trabaja con niños y adolescentes, muchas veces el dibujo y el juego permiten acceder a información que sería difícil de obtener únicamente a través de una conversación. Por eso, las técnicas gráficas ocupan un lugar importante dentro de la evaluación psicológica infanto-juvenil. Bien, ¿qué puede revelar un test psicológico en niñas, niños y adolescentes? A ver, en niños y adolescentes en general, tenemos que recordar que muchas veces el desarrollo del lenguaje no está 100% formado, ¿no es cierto? Igual que su capacidad simbólica. Entonces, o está en pleno desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un test, por ejemplo, de dibujo como la figura humana, el test del HTP, el árbol, casa, persona, el test de la familia, nuevamente nos da mucha información de todos aquellos aspectos que el niño, niña o adolescente no logran verbalizar. Y nos permite entrar nuevamente en su mundo interno y ser capaces de poder comprender la complejidad que ellos pueden estar viviendo y que no están siendo capaces de expresar. De repente, a través del dibujo, el tipo de trazo que hace el niño, el emplazamiento en la hoja, la presión del lápiz, de repente, por ejemplo, cuando les toca dibujar la familia, que haya omitido algún miembro de la familia, si lo dibujó de manera más imperfecta o no,
nos puede estar hablando de qué está pasando con un miembro de la familia puntualmente. ¿Los colores también impactan? Los colores también, Sí. hay unas partes en los manuales que hablan del color que eligen, Ya. en qué lugar de la hoja dibujó, con Mm, qué trazo dibujó, si lo dibujó tipo bosquejo o no. mm, Todo eso nos puede hablar del nivel evolutivo del niño, la madurez, algún conflicto, algún tipo de necesidad que tenga, angustias, mecanismos de defensa, algún tipo de trauma incluso que haya vivido el niño, que pueda estar viviendo y que pueda estar plasmando a través de la hoja. mm, Entonces, todo eso con mayor razón en niños, niñas y adolescentes que puedan estar no siendo capaces de expresarlo abiertamente ujú, por muchos motivos. Como decía, por un tema puede ser su capacidad, poca capacidad verbal, su mm, poca capacidad de simbolizarlo, igual que el juego, que es muy útil también para esta etapa. claro. El dibujo es otra de ellas, nos puede ser sumamente útil. Sí. Me imagino que también muchas veces o no saben decirlo o no quieren decirlo. Quizás también Exactamente, hay otras cosas involucradas, quizás mecanismos de defensa que les exactamente. impiden como verbalizar finalmente lo que les está sucediendo. Pasa por mecanismo de defensa, Mm, pasa a veces por no poder expresarlo, pasa por temor, a veces claro. porque sienten vergüenza, porque piensan que se le va a contar a los papás, Oh, piensan que pueden ellos decir algo que a lo mejor está incorrecto y no pueden verbalizar algo por un secreto familiar. Entonces uno tiene que, con mayor razón en niños, tener un encuadre muy importante. ujú, Tenemos que potenciar mucho, digo yo, el tema de la confidencialidad con ellos y verbalizarle a ellos como psicólogos que esto es un espacio confidencial, mm, seguro, que lo que hablemos acá va a quedar entre nosotros, claro. que esto no va a salir de estas cuatro paredes, excepto, claro, que si está en riesgo su vida, que ahí en Claro. ese caso se rompe la confidencialidad o la vida de un tercero. Mm, Pero que finalmente esto es un espacio para ayudarlos a ellos, porque mm, muchas veces sienten incluso culpa de sentir algunas emociones negativas mm, o de vergüenza de que pueden estar viviendo, por ejemplo, un bullying o algo en el colegio y por no preocupar a los padres o por no generar algún tipo de conflicto en la familia, se lo callan. claro. Entonces, Mm, por muchos motivos puede salir a través de estas pruebas proyectivas, mm, que los dibujos también son otro tipo de pruebas proyectivas. ujú. ¿Y el juego, por ejemplo? El juego también. Hay juegos que se llaman, por ejemplo, la hora de juego diagnóstica, que también es una prueba proyectiva, es un test proyectivo, que finalmente hay una forma de jugar con los niños, con un Ya. tipo de ciertos juguetes, Eso, me imagino que hay elementos. hay elementos concretos, variables concretas que uno evalúa con Ujú, indicadores concretos, porque también hasta cierta edad, que también son los niños más pequeñitos, en la primera infancia sobre ujú, todo, que el juego es mucho más cercano a ellos por edad. mm, Entonces, es un mecanismo de comunicación de su mm, inconsciente. Y eso lo hace mucho más fácil que ellos puedan expresar directamente lo que están sintiendo, de lo que están vivenciando, lo bueno y lo malo, sus mm. deseos, sus necesidades, sus conflictos, y que salga a través del juego, que es menos amenazante para ellos. Claro, Porque si yo más le como pregunto, más natural. más natural, que es Sí. algo que hacen, es algo lúdico para ellos, Mm, es algo que hacen todos los días. mm, Entonces, finalmente nos sale como un contexto amenazante en formato de interrogatorio, claro. que si yo lo siento y le digo, ya, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Qué está Mm, pasando en tu casa? claro, Versus a que juguemos. Yo claro. igual voy a interpretar eso, pero es Sí, mucho menos amenazante para ellos. sí. No, y finalmente también se transforma como en un momento agradable, me imagino, para el niño o Ellos lo pasan niña. chancho, muchas Sí, veces van a jugar para claro, ellos, van a jugar. pero Sí. nosotros estamos interpretando. Mm. Bien, ahora vamos con una pregunta que nos envió una persona de la comunidad. Valentina nos pregunta, si alguna vez me tengo que someter a un test psicológico, ¿debería prepararme de alguna forma o simplemente responder con naturalidad? ¿Qué consejo me podrías dar si debo realizar uno de ellos durante un proceso de selección laboral? Ya, a ver, ¿qué le recomendaría a Valentina? No prepararse Ya. ni ensayar las respuestas para los procesos de entrevista laboral. Sí. ¿Por qué? Porque los test también, tanto laborales como clínicos, están ideados también para detectar Mm. inconsistencias y Ujú. también para detectar deseabilidades sociales. Ya. Entonces, cuando uno quiere dar un muy buen perfil y se ve como estos ensayos de respuesta, muchos
test evalúan eso y te va a salir un test alterado, por un lado. Ya. Si yo quiero ensayar, por ejemplo, un Rorschach en el ámbito clínico, también te va a salir respuestas rígidas y el terapeuta se va a dar cuenta de que que está rígida tu respuesta, que está como ensayado. Una persona que tiene experiencia se va a dar cuenta y te va a decir, este test quedó inválido, porque se ve aparentemente que está un poco ensayado, entonces voy a aplicarle otro test. No va a arrojar información. No va a arrojar información, exactamente. Valiosa. Exacto. Sí. Entonces, en ese caso, ¿qué le diría a Valentina? Anda tranquila, por un lado, escucha las instrucciones que te van a dar, pon atención o lee las instrucciones, pon atención a las instrucciones que te van a dar y que tengas claro que estos test no están evaluando si tú eres buena o mala persona. Simplemente están evaluando cuánto se ajusta tu perfil a la vacante del cargo. Claro. Eso están evaluando. Y si te llegara a ir mal, entre comillas, y no quedaste en el cargo, es porque simplemente tu perfil no se ajustaba a ese cargo. Pero no porque eres mala o te diste un mal test. Claro, no hay buenos o malos test. No hay buenos o malos test, exactamente. De hecho, cuando uno le dice en el ámbito laboral, en el ámbito clínico, acá, o incluso los niños, cuando le hace dibujar, acá no se trata de dibujar bonito o feo. No se trata que des respuestas buenas o malas, porque no te estamos evaluando la calidad del dibujo, ni si eres buena o mala persona. Trata de ser genuina. Trata de ser genuina porque eso igualmente está evaluando aspectos tuyos que va a ser como va a tener que ser. Y si no quedaste en ese cargo simplemente porque el perfil no se ajustaba a esa vacante. O sea, y al final te puede ir peor finalmente Exactamente. si estudias mal la respuesta, porque como bien tú dices, la persona experta ahí va a saber que hay una inconsistencia, Exacto. es incoherente. O quedaste como rígido, se ve como ensayado. Claro, claro. Entonces sales como... No se puede hacer pillo al psicólogo. Entonces sales para atrás finalmente. Claro, eso. Bueno, después de recorrer distintas herramientas de evaluación, queda claro que un test psicológico no entrega respuestas por sí solo, sino que forma parte de un proceso que es mucho más profundo y amplio de comprensión de la persona. ¿Con qué idea te gustaría que se quedaran quienes hoy nos escuchan respecto al verdadero valor de los test psicológicos? A ver, hemos dicho harto, ¿no es cierto? Pero me gustaría principalmente que se quedaran con la idea de que los test psicológicos, por lo tanto, no son bolas de cristal, ¿ya? No te dan la respuesta definitiva, ni la respuesta verdadera de quién eres, ni que funcionan como te decía, como bolas de cristal definitivas, sino que es un recurso técnico que está al servicio de la persona. Pero para que sean bien utilizados, tienen que ser utilizados dentro de un contexto psicodiagnóstico. Y tiene que ser, para que sean útiles, tiene que estar al servicio y que generen finalmente lo que buscamos, que es orientar al paciente, ¿ya? Darle una orientación en tratamiento, ya sea psicoterapia, psiquiatra, tratamiento, etc. Necesitamos que un profesional esté detrás de ese test, ¿ya? Te haga un buen sistema psicológico, una buena evaluación, con motivo de consulta, con tu historia clínica, y dentro de eso esté el test, ¿ya? Pero no tomar a los test como esta es la bola mágica, la bola de cristal que me va a decir todo lo que me pasa. No, también eso es por un lado. Y por otro lado, que también las respuestas pueden ir variando según tus circunstancias de vida, que es lo que habíamos hablado al principio. Van a haber partes de tu respuesta y van a haber indicadores tuyos de tu personalidad, sobre todo los aspectos más sintomáticos, que también pueden ir cambiando. Entonces, no porque hace 2 años yo salí con este perfil, estoy frito para la vida y esto me determinó para toda la vida. Si yo hago ciertos cambios y mejoro ciertos aspectos de mi vida, ciertos contextos, ciertas situaciones, también pueden variar ciertas cosas de ese test. Porque la idea es que me dé información y generar que me dé tanta información que a la persona lo desproblematice también y sepa por dónde yo tengo que mejorar. O sea, que ese test sea tan potente para mí, tan aliviador para mí, que también me dé la información por dónde yo debiera irme para mejorar lo que tengo que cambiar. Pero si yo me lo hago solo, o yo creo que está en la bola de cristal y todo, termino muchas veces más problematizado. A diferencia que si me lo hace un psicólogo ético, bien formado, como lo habíamos conversado, me va a decir, mira,
tú tienes esto, por ejemplo, estás, por ejemplo, atravesando un cuadro depresivo o ansioso, pero mira, esto se pasa con esto otro, no te preocupes, de aquí a tanto tiempo más, esto se alivia, y que finalmente sea, ese test tenga una devolución hacia el paciente, que es lo que siempre se exige en un psicodiagnóstico, el paciente se vaya con información a partir de ese test, y que esa información sea aliviante. Claro. No que te vayas más problematizada, que me vaya con una etiqueta y que quede como con la sensación que estoy frito para el resto de la vida. ¿Me entiendes? Que sea una herramienta al servicio para el bienestar de la persona. Eso, sí. Y la forma correcta de hacerlo finalmente es con un profesional. Exactamente. Sí, totalmente. Oye, bueno, María José, muchas gracias por esta conversación tan entretenida acerca de los test psicológicos. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, saber más de ti. Mira, yo la verdad tengo mi red personal, la red Instagram personal, y ahí me pueden contactar si necesitan algo o hacerme dudas. Consultas @cotecorrearojas. Perfecto. Así de simple, y ahí yo voy a empezar de a poquito a subir material y todo, pero la verdad es un Instagram personal hasta el momento, hasta que empiece a crear mi red más profesional. Ay, buenísimo, María José. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo capítulo de Adipados. No olviden seguirnos en Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales para estar al día con cada nuevo episodio. Nos escuchamos pronto.